Hola colegas, bienvenidos a otro episodio de Vetcast. Hoy para hablar de odontología, un área que ha explotado en los últimos años y donde tenemos mucho por aprender para poder brindarle un mejor servicio a nuestros pacientes. Invitamos a Carlos Auzmendi, veterinario especializado en odontología y cirugía maxilofacial, para que brinde información respecto a esta pujante disciplina de la medicina veterinaria. Gracias Laboratorio Elanco por acompañarnos, quédense y no se pierdan este nuevo episodio de Vetcast. Carlos, gracias por sumarte a Vetcast, a esta nueva temporada. ¿Querés presentarte a nuestra audiencia, a nuestro público? Hola a todos, mi nombre es Carlos Auzmendi, soy médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, Argentina. Me desarrollo en el área de odontología y cirugía maxilofacial. En estos últimos 10 años hemos desarrollado un servicio de atención exclusiva para la especialidad tanto en caninos como en felinos aquí en la ciudad de Córdoba, Argentina. Bien, nuevamente gracias Carlos por sumarte. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué decidiste ser odontólogo veterinario? ¿Qué te llevó a elegir esta especialidad? Bueno, mi gran pasión siempre fue la cirugía. Yo me fui a estudiar a Río Cuarto, yo soy de Córdoba capital, y me fui a estudiar a Río Cuarto sabiendo que iba a terminar haciendo algo quirúrgico y mi formación siempre apuntó a eso, desde antes de recibirme incluso. Y con el paso del tiempo creo que la odontología me despertó una curiosidad importante referido a toda la integración que tiene en la cabeza sobre todo, en cuanto a lo quirúrgico, porque por ahí pensar que la odontología se limita solamente a los dientes es un error, porque nosotros explotamos mucho más que eso. O sea, dentro de lo dental tenés muchas cosas para hacer, pero cuando menos te das cuenta estás trabajando con los oídos, relacionado con los ojos también, con la cavidad nasal estás trabajando prácticamente que todos los días. Tenés un mundo de cirugía reconstructiva, intraoral y extraoral, un mundo de cirugía traumatológica que tiene sus reglas de juego, que no es igual que la traumatología del esqueleto pendicular. Tenés relación con los problemas respiratorios altos, superiores, tenés relación con la oncología, tenés relación con las glándulas salivales. En fin, nunca me imaginé estar dedicado exclusivamente a esta parte de la cirugía ni de la clínica, pero al mismo tiempo me fue mostrando a medida que fueron pasando los años de que un poco también la falta de referentes, la falta de especialistas en esta especialidad y la falta un poco de conocimiento también, porque no es una especialidad que está tampoco tan difundida. Un poco la idea nuestra es darle difusión y que tanto los clínicos como los cirujanos empiecen a manejarlo y a tener por ahí menos complicaciones, ya que la cabeza por ahí mete un poco de miedo en cuanto a lo quirúrgico y a lo clínico. Sumado a que la frecuencia de problemas que tenemos tanto en la boca como en la cabeza en sí para resolver en forma especializada son más comunes de lo que por ahí el mundo se imagina, el mundo veterinario, ¿no? Y eso la verdad que me motiva muchísimo y me da muchas ganas de seguir investigando y creciendo con la especialidad, que la verdad que a medida que van pasando los años el techo cada vez es más alto y eso es lo que más nos estimula como equipo también. Bueno, esperamos que este podcast sirva para esto, ¿no? Para poder difundir un poco más la especialidad. Carlos, si tuviésemos que hablar de diferencias entre el antiguo tratamiento odontológico llamado limpieza dental, que no era más que en el más sofisticado de los casos el uso de un ultracavitador, ¿cuál es la diferencia con un trabajo de un odontólogo especializado en el área, digamos un trabajo más profesional? ¿Cuáles son los aspectos, las diferencias más significativas? Bueno, no te voy a negar de que la palabra limpieza nos hace un poco de ruido, y eso, a mi entender, tiene que ver con que quizás genera en la gente, tanto en los colegas que lo proponen o lo sugieren, como en los propietarios de las mascotas, una sensación como de que es algo relativamente sencillo, o sea, que se minimiza. Básicamente yo te llevo el perro o el gato para que vos hagas un procedimiento que le saque el sarro o haga que tenga menos olor en la boca, que va a ser el primer motivo o la primera causa por la cual te van a llevar a consulta odontológica a un perro o un gato.
Dado que 8 de cada 10 perros o gatos de más de 3 años tienen aunque sea un grado de enfermedad periodontal, quizás sobre todo en las razas chicas de perro, esta consulta sea bastante frecuente y sobre todo después de cierta edad donde se ven un poco más marcados todos los síntomas. Al tener cierta edad, al momento de la consulta, la gente viene con una preocupación extra que es: ¿hay que anestesiar el perro o el gato para hacer el procedimiento? Pero si la limpieza sería sacarle el sarro y mi perro es dócil, se va a dejar sacar el sarro y de paso yo me evito anestesiarlo, que es lo que más miedo me genera. Bueno, ahí entramos en el territorio que va más allá de ser especialista o de no, sino que se trata de hacer bien o no las cosas, básicamente. Hay una movida mundialmente de por ahí criterios que difieren un poco a los que manejamos nosotros, y es que los procedimientos dentales se podrían hacer sin anestesia. Bueno, eso está completamente errado. El miedo que tiene muchas veces la gente es que en el procedimiento anestésico el paciente se descompense debido a cierta edad, debido a experiencias anteriores o debido a lo que culturalmente genera la anestesia. Si nosotros no tenemos el paciente anestesiado, corremos el riesgo de no diagnosticar en qué situación está la boca de ese paciente. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar de decir que hacemos una limpieza para pasar a decir que hacemos un tratamiento periodontal. Porque una limpieza sería solamente sacarle el sarro y un tratamiento periodontal sería, en un paciente que hemos analizado previamente con estudios prequirúrgicos, realizar una anestesia monitoreada, una anestesia balanceada, en la cual este paciente esté seguro y estemos tranquilos, haciendo el trabajo que no es solamente sacarle el sarro, sino que diagnosticar en qué situación está diente por diente con respecto a la enfermedad periodontal. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ese procedimiento ustedes pueden llegar a diagnosticar pérdidas óseas, producto de esta enfermedad, sectorizadas, o sea, no siempre es que toda la boca va a tener el mismo grado de pérdida ósea. Y si estamos hablando de pérdidas óseas sectorizadas, lo más común que veamos es que en la zona de la mandíbula, por ejemplo, de las razas chicas, la pérdida ósea sea tan grande a veces que esté muy cerca de fracturarse. Y nosotros en el mismo procedimiento quizás tengamos que hacer extracciones dentales, tanto abajo como arriba, en el que la pérdida ósea puede generar comunicaciones con la nariz. Si nosotros no tenemos el paciente anestesiado, no vamos a poder diagnosticar eso. El diagnóstico de eso depende de no muchas maniobras semiológicas y no muchos complementarios. El primero y el más importante es la inspección clínica. Si nosotros tenemos el paciente bajo sedación, vamos a poder evaluar qué grado visualmente de pérdida de periodontal tiene, si tiene exposición de las raíces, de las bifurcaciones. Podemos complementarlo también con el sondaje periodontal, que básicamente es comprarse un instrumento que se llama sonda periodontal. Lo vamos a introducir en el surco que hace la encía al unirse con los dientes, que se llama surco periodontal. En el perro no debería tener más de 3 milímetros, en el gato no más de 1 milímetro. Incluso a veces nos llevamos la sorpresa de que poniendo la sonda periodontal entre el colmillo superior y la encía del paladar, esta sonda se mete tan profundo que llega hacia la nariz y de esa forma nosotros diagnosticamos una comunicación de la boca con la nariz. O sea, el trayecto que hace la sonda es el trayecto que hace el agua y que hace la comida. Entonces, esto que yo les estoy diciendo, sumado a que podemos hacer radiografías odontológicas, que tampoco es ciencia ficción. Si ustedes tienen un equipo de rayo en su veterinaria, lo pueden hacer, solamente tienen que comprarse las placas odontológicas, las películas odontológicas que las venden en cualquier casa dental. Los líquidos son exactamente los mismos, con las mismas diluciones, solamente lo que tienen que hacer es ajustar su equipo a el trabajo que tiene un equipo de rayo dental, que por lo general es de 70-10 o 60-10, en un tiempo de exposición de 0,2 a 0,3 segundos. Si ustedes practican primero con un cráneo, van a poder complementar con radiografías dentales y ver cuál es la cantidad de hueso real que le está quedando ese diente. Porque un tratamiento periodontal incluye también que estemos preparados para hacer exodoncias. Y las exodoncias a veces son más beneficiosas que seguir teniendo un diente que ya perdió la batalla contra la enfermedad periodontal y que a veces no tiene movilidad. No todos los dientes que no se mueven o que no presentan movilidad en el examen
cuando hacemos este procedimiento, se ganan quedarse en la boca. Y todo este criterio de decisión, si los dientes se quedan o se van, dependen de este procedimiento en el cual no solamente vamos a sacar el sarro. Entonces, la invitación es a que ustedes lo vendan como lo que es: un procedimiento de diagnóstico y terapéutico en el cual estamos buscando que el perro quede lo mejor parado posible contra la enfermedad periodontal, que va a seguir avanzando lamentablemente en el transcurso de su vida. Muy claro. Es muy común, ¿no?, ver estas fotos del antes y el después, con los dientes con sarro y luego los dientes todos blancos, como un servicio diferencial, pero en muy pocos casos la foto tiene que ver con el diagnóstico de determinada situación de la salud bucal. O sea que creo que esto que mencionás es súper interesante y relevante para poder empezar a hacerse en la cabeza la importancia que tiene el trabajo odontológico profesional. A continuación de esto, te quiero preguntar, ¿cuándo crees que el veterinario o la veterinaria debería derivar el paciente a una persona que está especializada en esta área? ¿Ante qué situaciones, ante qué tipo de diagnóstico? Yo creo que los fracasos y los resultados negativos por ahí que tenemos en los casos, que los tenemos todos, nadie se salva de eso, creo que son los mejores maestros, porque de alguna forma uno debería ponerse a ver en qué falló, qué puede mejorar para que no vuelva a pasar. Inevitablemente las complicaciones van a seguir sucediendo. El tema es tratar de tener las menos posibles y de tratar de no repetir errores. Nos sucede a menudo que las derivaciones tienen un tipo de paciente bastante frecuente, y son esos pacientes de raza Toy y micro Toy que tienen ya cierta cantidad de años, en los cuales tenemos dos motivos de la derivación. El primero es que una cuestión anestésica. Es muy común que el principal freno que haga que el colega se meta en la boca de un paciente, de este tipo de pacientes, que es uno de los más comunes en la odontología, es que el riesgo que insume no manejar o no tener los equipos o no tener la especialización en anestesia, porque son pacientes en los cuales uno no tiene una ventana tan grande como para permitirse ciertos errores, y mientras más controlado esté el tema y más monitoreado, mejor, sobre todo teniendo en cuenta que es el motivo por el cual la gente más se asusta y más le esquiva hacer este procedimiento, que muchas veces tiene el tinte de optativo. O sea, el perro, uno se entera que el perro estaba molesto, estaba dolorido muchas veces después de que le hace el procedimiento, pero mientras tanto son muy rústicos, muchas veces aguantan tener la boca por ahí en un estado bastante deplorable. Y por otro lado tenemos cuestiones netamente quirúrgicas. El colega que interpretó de que este paciente tiene rinitis, tiene síntomas nasales y que tienen que ver con los dientes, sabe de que cuando se va a meter a la boca este paciente tiene que manejar técnicas de exodoncia en dientes que por ahí pueden ser complejos, como el colmillo o el cuarto premolar, por ejemplo, que no debería dejar restos radiculares, que al momento de sacarlo tendríamos que saber cómo hacer una reconstrucción del tejido blando, porque no vamos a dejar esa comunicación activa. La idea sería de que después de la exodoncia se haga en ese mismo procedimiento una reconstrucción en la cual hay que manejar la técnica, y que muchas veces tienen un grado importante de fracasos, ya que tenemos un lugar húmedo con contaminación desde la nariz, desde la boca, y un paciente que constantemente se va a estar tocando con la lengua. Otro tipo de paciente que por ahí el clínico general desconoce que puede derivarle a un odontólogo es aquel paciente que tiene neoplasias en la boca, es aquel paciente que tiene problemas con las glándulas salivales, que dentro de lo más común tenemos a los mucoceles. El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de los mucoceles lo estamos desarrollando en la parte de odontología, si bien ya nos bajamos un poquito más al cuello, pero la inherencia de la boca es prácticamente que indiscutible. Y como último grupo podemos mencionar también a aquellos pacientes en los cuales necesitan reconstrucciones tanto de tejidos blandos como de tejidos duros de manera importante, como es el caso de los traumas maxilofaciales, en los cuales es bastante común que se nos deriven pacientes que han sido mordidos o que han tenido accidentes automovilísticos
en los que haya que reconstruirle tanto el tejido blando como duro, haciendo la mención de que en el caso del tejido duro, esta parte también se comparte con los colegas que hacen la parte de traumatología y ortopedia, siendo la diferencia más importante el conocimiento que tiene el odontólogo veterinario sobre la biología de la cicatrización ósea de un lugar que, a diferencia del resto del cuerpo, tiene las condiciones que mencioné antes, de humedad, de contaminación, pero estructuras que difieren de los huesos. O sea, nadie tiene dientes en los huesos del esqueleto appendicular, y que esos dientes también tienen un aporte en la biología, y es que si los dientes tienen enfermedad periodontal, tienen infecciones, lógicamente que si nosotros nos dedicamos a hacerle solamente fijación a las fracturas y no pensamos en cuánto pueden llegar a aportar los dientes al fracaso y no manejamos los dientes, seguramente solamente con la fijación no tengamos el éxito. Y lo digo también con el conocimiento de que nosotros hacíamos traumatología también, hicimos durante muchos años de esqueleto appendicular, entonces el manejo del tejido, de los tejidos duros, no es igual en la cabeza que en el resto del esqueleto. Entonces las derivaciones en cuanto a la resolución de reconstrucciones de tejido blando y duro, a los odontólogos veterinarios serían los más indicados para la resolución de estos problemas. Bueno, bien, hay mucho por identificar en nuestros pacientes y analizar para, en todo caso, poder derivarlo a una persona que trabaja en esta área para hacer un trabajo más profesional y poder devolverle a ese paciente una mejor calidad de vida. Hablaste de cirugías más allá de lo que puede hacer la boca. Esto es la cirugía maxilofacial. Contanos en qué consiste, porque sabemos que también te especializás en esta área. Entonces, contanos un poco en qué consiste la cirugía maxilofacial, digamos, qué alcance tiene. Contanos un poco al respecto de esto, por favor, Carlos. La cirugía maxilofacial involucra todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan redundantemente en la zona de la maxila y de la mandíbula. Lógicamente que con el paso de los años, al estar trabajando en esa zona, quizás uno se extiende un poquito más, no necesariamente sea la parte maxilomandibular, pero hacer cirugías, por ejemplo, de conducto auditivo, de bulla timpánica, de paladar blando elongado, parálisis laringea, las mismas glándulas salivales. Quizás la especialidad sea más de clínica y cirugía de cabeza y cuello. Empezando uno por la boca, termina abarcando toda esa zona. Entonces, por ahí el término maxilofacial hace referencia a maxilar y mandíbula, pero quizás nos extendemos un poco más con los procedimientos quirúrgicos, extendernos en el territorio anatómico, como quien diría. Incluso si hablamos de avances, lógicamente que la cirugía maxilofacial acompaña el avance del resto de las especialidades quirúrgicas y vamos por detrás de muchos procedimientos que se hacen en humanos. Por ahí nos sucede de que los propietarios del paciente que vamos a operar y hacerle una reconstrucción son casualmente cirujanos o están en el mundo de la odontología o de la cirugía maxilofacial, y muchos se sorprenden porque utilizamos tanto anestésicamente como quirúrgicamente los mismos implantes, utilizamos las mismas mallas de titanio para reconstrucción, utilizamos los microanclajes que se usan en ortodoncias de humanos como postes, por ejemplo, para una fijación de una fractura, haciéndolo en forma no invasiva a través de ferulados intraorales. Utilizamos los mismos hemostáticos, utilizamos la misma cera para hueso, las mismas mallas de colágeno, las mismas suturas. Utilizamos incluso instrumentales como por ejemplo el piezosurgery, que es un instrumento que se utiliza para hacer ostectomías, o sea, se utiliza para cortar huesos, osteotomías y ostectomías, que tiene la particularidad de que tiene una frecuencia de corte que nos permite cortar el hueso refrigerado, un aparatito que es similar a un cavitador con el cual se hacen los tratamientos periodontales, pero que tiene otra frecuencia y viene con una refrigeración y se puede autoclavar, o sea que se puede trabajar estéril, y que esa frecuencia nos permite hacer cortes en el hueso sin que se lesione el tejido blando. Y eso por ahí es como que toda una novedad para una persona que lo hace en humanos, que tengamos nosotros acceso a ese tipo de tecnología para hacer nuestras cirugías. Incluso también la planificación de los estudios con tomografías,
las tomografías Conbin, por ejemplo, que tienen una línea de corte mucho más cercana que los tomógrafos habituales, o sea que nos dan un detalle de reconstrucción muchísimo más preciso para nuestra planificación. Y bueno, contar con todo eso, sumado al avance que han hecho los implantes, es una oportunidad para que lo aprovechemos y hagamos crecer esta parte de la profesión y de paso hacer crecer la profesión también. Y en cuanto a la tolerancia que tienen los pacientes a las cirugías en general, de la parte maxilofacial, tenemos la gran ventaja de que nuestros pacientes se adaptan en su gran mayoría bien. Obviamente que no son todas las cirugías iguales, pero por decir un ejemplo, sobre todo los perros aceptan una pérdida importante de tejido mandibular, o sea, pueden quedar con muy poco mandíbula que se logran adaptar a comer y a vivir, no tanto así el gato, pero en el caso del perro tenemos pacientes con grandes resecciones mandibulares y maxilares que, sobre todo por cuestiones oncológicas, que tienen una calidad de vida bastante aceptable, más allá del análisis que hay que hacer en estos pacientes, no solamente de lo local, sino de la patología oncológica en conjunto y de la estadificación que tenga según el tumor que tenga. Pero en síntesis, creo que tenemos que aprovechar la nobleza de nuestros pacientes sumado a las oportunidades que nos está dando el mercado y nos está dando incluso hasta la misma gente de muchas veces apoyar los procedimientos y buscar lo mejor para sus pacientes. Para eso nosotros tenemos que responder de la manera más responsable posible, haciendo las cosas a conciencia y con criterio, y obviamente que apoyándose en los colegas que están desarrollados en la especialidad, así como sucede con otras especialidades, y de esa forma darle lo mejor a los pacientes. Bueno, Carlos, y aquel que quiere empezar a hacer todo esto que vos hacés, ¿cómo tiene que hacer? Digamos, ¿cuál es el camino, la formación, por dónde tiene que ir, qué puerta tiene que ir a golpear para poder formarse en odontología veterinaria, cirugía maxilofacial y todas estas cosas que nos has contado? Todos aquellos colegas que estén interesados en la especialidad, depende en qué lugar del planeta vivan, por ahí todo siempre es mucho más fácil en Europa o en Estados Unidos, pero en Latinoamérica el gran polo de formación que tenemos es Brasil. En Brasil la odontología veterinaria está ultra desarrollada, tiene múltiples colegas que se dedican a la especialidad en forma única, con clínicas odontológicas. Hace muchos años el colega Marco Gioso hizo una residencia en Estados Unidos y desde ahí, al volver a Brasil, contagió a un montón de colegas, los cuales universitariamente, sobre todo en la Universidad de San Pablo, y mediante la formación de asociaciones nos ayudaron muchísimo a la formación de la especialidad. O sea que aquel colega que quiera formarse y se encuentre cerca de Brasil tiene una gama de cursos, tanto privados como universitarios, sobre todo en la Universidad de San Pablo o en Anclidepa, que es una asociación brasilera, o pueden entrar en la página de la ABOV, que es la Asociación Brasilera de Odontología Veterinaria, de la cual tengo suerte de ser embajadora acá en Argentina, y pueden estar en contacto con los cursos de formación si obviamente que manejan un poco el portugués. De repente en diferentes países tienen referentes de la odontología veterinaria que por ahí dictan cursos privados, y en el caso acá de los que se encuentren en el país, que se encuentren en Argentina, nosotros apoyamos bastante también la formación. Lamentablemente con esta historia de la pandemia se complica bastante lo presencial, o sea que los cursos están limitados a cuestiones virtuales, pero de momento que se active la presencialidad, acá en nuestra provincia, bueno, la idea es empezar a hacer cursos tanto de clínica y cirugía maxilofacial, y de odontología en felinos y odontología en caninos también. Así que de momento nosotros estamos un poco aportando la formación desde ese lugar. Carlos, no queda más que agradecerte por tu tiempo, tus explicaciones, el detalle que nos has dado de todo lo concerniente a la odontología y la cirugía maxilofacial. Esperemos que
sea de gran utilidad y despierte ahí el interés en algunos colegas para profundizar en esta pujante especialidad, disciplina dentro de la medicina veterinaria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Vetcast por la invitación. Gracias a todos los que han escuchado este podcast. Espero que les haya sido de utilidad para conocer un poco los alcances que tiene esta especialidad. Y de momento que quieran interiorizarse un poco más o les interese algo, son bienvenidos. Pueden contactarnos sin ningún tipo de problema. Les mando un gran abrazo a todos. Amigos, amigas de Vetcast, allí pasó Carlos Auzmendi, hablándonos de odontología y cirugía maxilofacial. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Nos encontramos seguramente en un nuevo episodio de Vetcast. Chao.